Hola a todos, hoy hablaremos sobre la regla L'Hopital. La regla de L'Hopital fue publicada por el matemático francés Guillaume Francis Anthony de L'Hopital en el año 1696, en su libro Analysis Infinite Petits, que fue el primer texto informal de cálculo diferencial. Aunque la regla lleva su nombre, fue en realidad el matemático Johann Bernoulli quien la descubrió. L'Hopital la incluyó en su obra tras haberle comprado los derechos a Bernoulli. L'Hopital la popularizó, pero Bernoulli la descubrió. Como objetivos, reconocer cuándo aplicar la regla de L'Hopital, identificar las formas indeterminadas, cocientes, productos, restas y potencias, aplicar correctamente la regla para resolver límites, analizar y explicar ejercicios prácticos. Regla de Hopital. La regla de Hopital es una herramienta que nos permite resolver límites indeterminados, especialmente cuando obtenemos formas como cero sobre cero o infinito sobre infinito. En estos casos lo que hacemos es derribar el numerador y el denominador por separado y volver a calcular el límite. Es decir, como podemos ver, el límite de x cuando tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de x cuando tiende a de la f' de x sobre g' de x. Claro, solo si el límite original daba una forma indeterminada. ¿Cuándo se aplica la regla de L'Hopital? Solo se aplica en dos tipos de formas indeterminadas directas, cuando tenemos cero sobre cero e infinito sobre infinito. Pero hay que cumplir tres condiciones, las cuales es la primera, que el límite produzca una forma indeterminada; la segunda, que las funciones de f de x y g de x sean derivables cerca del punto; que la derivada del denominador g' de x no sea cero cerca del punto. Si esas condiciones se cumplen, ya podemos aplicar L'Hopital. Pasos para aplicar la regla de L'Hopital. En este mapa podemos ver los pasos que seguimos para aplicar la regla de L'Hopital. Primero, identificamos el límite, es decir, observamos qué tipo de función tenemos y hacia qué valor tiende la variable. Luego sustituimos ese valor en la función para ver qué resultado obtenemos. Si el resultado da una forma indeterminada como cero sobre cero o infinito sobre infinito, entonces sí podemos aplicar la regla. En ese caso, derivamos el numerador y el denominador por separado y volvemos a calcular el límite. Si al derivar el límite ya da un valor definido, ese será el resultado final. Pero si todavía sigue dando una indeterminación, podemos aplicar nuevamente la regla las veces que sea necesario. Finalmente, recordemos que esta regla solo se aplica si las funciones son derivables cerca del punto y la derivada del denominador no es cero. En resumen, este procedimiento nos permite resolver límites que no se pueden calcular directamente y es una herramienta muy útil dentro del cálculo diferencial. Nuestro primer ejercicio, que nos dice que el límite de x cuando tiende a cero de seno de x sobre x, como paso uno sustituimos directamente. Cambiamos el cero, la x por el cero, que sería seno de cero sobre cero. Eso nos da igual a cero sobre cero y esta es una forma indeterminada. Paso 2, aplicamos la regla de L'Hopital, que es derivar el numerador y el denominador, en donde la derivada del seno de x es igual al coseno de x y la derivada de x es igual a 1. Paso 3, sustituimos el nuevo límite, que sería el límite de x cuando tiende a cero del coseno de x sobre 1 es igual al coseno de cero y el coseno de cero es igual a 1. Como resultado final, el límite vale 1. Conclusión. Aplicamos la regla porque el límite dio la forma cero sobre cero. En el caso de restas de infinito menos infinito, tenemos el siguiente ejercicio que es el límite de x cuando tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x menos x. Como paso uno sustituimos directamente, cambiamos la x por el infinito. Como paso 2 multiplicamos por la conjugada. Paso 3 simplificamos el numerador y nos queda x cuadrado más x menos x cuadrado es igual a x. Entonces, lo que está a la izquierda baja a dividir y nos quedaría x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más x más x. Simplificamos dividiendo entre x y como paso 5
cambiamos la x por infinito y eso nos da a un medio. Como resultado tenemos un medio. Y la conclusión, bueno, aunque era infinito menos infinito, se resolvió transformándole en una fracción y luego aplicándole el límite. Nuestro cuarto ejercicio de límite cuando x tiende a cero por la derecha, de uno más x sobre uno sobre x. Como primer paso hacemos la sustitución directa y nos da una forma indeterminada de uno elevado al infinito. Como paso 2 sea y igual a uno más x sobre uno sobre x, aplicamos logaritmo natural. Como paso 3 hacemos una sustitución directa y aplicamos L'Hopital. Como paso 4 derivamos numerador y denominador y nos da uno sobre uno más x. Como paso 5 calculamos el límite de x cuando tiende a cero de uno sobre uno más x y eso nos da uno. Entonces, el logaritmo natural de y es igual a uno y y es igual a Euler elevado a uno y eso es igual a Euler. Como conclusión, la forma uno elevado al infinito se resolvió usando logaritmos y la regla de L'Hopital. Conclusiones. Se reconoció adecuadamente cuándo aplicar la regla de L'Hopital, comprendiendo que solo proceden límites con formas indeterminadas, como cero sobre cero o infinito sobre infinito. Se logró identificar correctamente las formas indeterminadas en expresiones de cociente, producto, resta y potencia, seleccionando el método apropiado para resolver cada caso. Se aplicó y analizó la regla de L'Hopital en diversos ejercicios prácticos, demostrando dominio en la resolución de límites y fortaleciendo la interpretación matemática de los resultados. Bibliografía.